pero Exacto. es posible. Ajá. Ni siquiera podemos decir que es probable, es posible. ¿Sí? Y dentro de esa posibilidad hay algunas hipótesis secundarias que la pueden reforzar, como son las obras tecnológicas que a la luz de la ciencia actual es imposible realizar. Jaime Maussan. Es el cuate y basándose en esto el señor construyó todo un edificio macrofraudísimo, un macrofraude gigantesco, ¿no? Yo discutí con él, fue mi alumno en Televisa. Yo tuve 10 sesiones sentado ahí, imagínense las discusiones. Y yo le decía... de Verandica, o sea, de haber ido por la puerta de atrás. No, sí, Si es discutía. inteligente. Así dice, es inteligente, es muy astuto. Pero Pero yo finalmente, déjenme decirles algo muy triste, el señor está psicótico. Tiene una cantidad de tics, véanlo en la tele, sí. impresionante. Es signo de algo le funciona mal en el sistema nervioso central. El hecho es que yo le decía, todo lo que tú dices como cierto, yo lo admito solo como el terreno de la posibilidad hipotética no probable, ni sí ni no. Yo lo que me pregunto es por qué en sus testimonios nunca sale alguien de licenciatura para arriba. Ah, ¿no? Nunca. No. Sí, lo vi. Bueno, pero todo esto, entonces en síntesis, creación, homínidos, infusión del alma, pecado original, pérdida de los bienes preternaturales, decadencia lenta. Sí. ¿Qué pasó en este lapso? La imaginación es el límite. ¿Sí? Piensen y escriban e imaginen, fantaseen lo que quieran, todo cabe ahí. Entonces el mensaje de alguna forma tiene que ir no en toda su luminosidad porque es ciega y no es entendido. Hay que darlo por gotitas. Yo creo que el riego por goteo es mejor que la invasión Hay de que agua. jalar a la gente, Sí. es por gotitas, es uno a uno, Sí. y hay que jalarlo porque si de repente llega, no lo entiendes, no lo entendemos. No, y eso finalmente es lo que buscan los programas, ¿no? Y por eso Sí. muchas veces decimos, bueno, aguántenos, y va a haber un tema que lo claro, toque, claro. pero tiene que estar la gente súper... Y luego viene todo el hombre primitivo, que es el hombre que ya es, por así decirlo, el último coletazo del dragón de la decadencia. Y luego viene el poco a poco ir descubren el fuego. Fíjate, la inteligencia no se perdió. Descubren el fuego, descubren los metales, la edad del hierro. ¿Sodoma y Gomorra coinciden con ese coletazo de dragón? No, Sodoma y Gomorra Son muy ya son posteriores. muy acá. No, pues son extremadamente históricas, son históricas. Sí, digamos ya. que los hombres... Eran civilizaciones ya muy sofisticadas, Ya no con son- no son metales, con históricos. oro, con O sea, perlas, ese coletazo fue hace telas. 10.000 años. Muchísimo más. Sí. Oye, y en ese periodo de caída, ¿no se supone que debería de haber, no debería de haber más vestigios de la Pues gran qué poquitos inteligencia? vestigios hay, ¿no? ¿Y qué tal si los vestigios están en otros lados? O están adentro. O están adentro, o en los océanos. A ver, ¿quién ha resuelto el misterio del Atlántico? Porque la Atlántida ahí está. Los satélites han demostrado que en efecto Sí hay una... hay un continente. sitio, hay un continente, y que hay cosas que parecen obras humanas u obras intencionales, no de la naturaleza, pero no se ha develado el misterio. Tendrían que inventarse cierto tipo de artefactos que todavía no existen, ¿no? Para poder penetrar científicamente. Sí, pues estamos preocupados ese por el misterio, espacio y aquí sí. adentro también hay... Exactamente, es insondable, ¿no? Todo esto nos lleva a entender entonces que la pérdida de los dones preternaturales, Dios no se queda así y ya se fregaron, como el Luzbel y sus huestes, ¿no? Ustedes ya decidieron y no hay redención, porque el pecado de Lucifer es de un grado de lucidez perfecto. Y entonces este cuate y sus legiones vienen a tentar a la obra maestra de Dios, a seducirlos. No, es que lo que pasa es que si ustedes hacen esto, seréis como Dios. Ni hay manzana, ni hay sexo, ni nada de eso. El pecado de Adán y Eva es el pecado de la secta. Y es el pecado del hombre, o sea, no de uno individual. De la humanidad. Es de la humanidad. Es de la humanidad. Sí, no te necesito. Es el no te necesito. Sí, Yo pero no- como Yo me basto a humanidad, mí mismo. pero como humanidad, no uno, dos o cuatro, sino como... No, Claro. la pareja peca. No, la navaja de Occam dice, no pienses que había 100,000 humanos. Cuando Adán y Eva le dicen que sí a Satanás y que no. Hay que entender lo más simple posible, ¿no? La solución es la más sencilla. Entonces, el pecado, Luzbel tienta a Eva, Eva tienta a Adán, los dos caen,
pierden los dones preternaturales y empieza la historia de la redención. En esos momentos, Dios Padre promete a Adán y a Eva un redentor. Entonces Adán y Eva concretan un periodo. De la historia humana. Inicia La historia de la redención. la historia de la redención. Pero ya sin el estado que tenían. Esa es la pérdida del paraíso. ¿Entonces estaban condenados a cometer el pecado original? No. Pudieron no haberlo Eligieron. eligieron. ¿O lo eligieron? Lo eligieron. Libremente. Lo que pasa es que con ese pecado empieza la historia de la redención, si no, no hubiera empezado. Claro, Por no eso había es necesidad. disculpa, ¿no? Pero si ya venía el proceso, No había ningún proceso. ¿Cuál proceso? o ahí inicia. No, los seres humanos Los dones que vivían preternaturales, en estado de felicidad. ¿cuándo se pierden? O sea, ¿cuándo En empieza? el momento de la desobediencia. Eso, ok, ya. Ahí se pierde. ¿Sí? Pero no es se deshizo el cerebro. No. Se murieron súbitamente. No. Es un proceso de decadencia. Pero ahí empezó. Y la historia de la redención empieza al mismo tiempo. Al mismo tiempo que la historia del pecado. Como la gráfica que escribiste ayer. Exactamente. Ahí empieza. No, la gráfica, exacta. Si estás ya acá, no desciendes aquí, Eso nos pasó. pero desciendes en una escala. Pero es gradual. Es gradual, el tiempo y el espacio. O sea, pero aplicaría esa. Ahí aplicaría. Entonces, entendiendo esto, podemos entender todo lo que sigue. Dios promete el castigo a la serpiente, la mujer pisará tu cabeza, y es cuando marca que la Virgen es la corredentora universal de la raza humana, ¿no? La Virgen María No es intermediario. es corredentora. Es terrible el título, ¿eh? Es un título imperial, corredentora. ¿Qué es? Ya están trabajando en ese dogma. Sí. Va a ser quizá el último, dice. Sí, pero es maravilloso el papel de la Virgen, que además, curiosamente, en una serie cinematográfica se plantea de manera perfecta, en El Señor de los Anillos. Vean, es una muchacha bellísima, virgen, que se niega a casarse con su pretendiente, la que le corta la cabeza al dragón. O sea, Tolkien, que es el autor es un converso, él era ateo, luego fue protestante, luego fue católico. Dice, ¿cómo puedo transmitirles a mis contemporáneos la historia de la salvación? Y inventa El Señor de los Anillos. Y va escogiendo pasajes bíblicos y los vuelve cuentos para niños. Y luego un productor los vuelve obras cinematográficas magistrales. Sí. Que paradójicamente resulta ser la película o la serie que más Óscares ha ganado. Curiosamente. Paradójicamente, o algo así que fue machetazo. Bueno. No me lo explico, ¿Cómo Pero sucedió? Bueno, pero qué padre que sucedió así, ¿no? Tiene escenas sobre el purgatorio, escenas sobre el cielo, sobre el infierno. La gracia, ¿no? La gracia, la tentación, el demonio, el ojo que todo lo ve, que es el símbolo masónico, que está en el billete del dólar. Sí. Todo. Lo del nuevo orden mundial. Lo del nuevo orden mundial, Saurón, Sí. el príncipe de las tinieblas. Todo es teología, ¿no? Y muy bien planteada, ¿no? Como en El abogado del diablo, por ejemplo. Sí, pues son películas horrorosas. O sea, Son preciosas, por el mensaje son extraordinarias, ¿no? Bueno. Entonces aquí, Lucero, esto espero que conteste tu pregunta. Preguntita, Lucero. quieres tengas por ahí. Gracias. Los que emprenden el viaje por la vida por las vías del mal o del bien menor saben por dónde empiezan, pero no por dónde acabarán. No hay un día que no traiga consigo. Bueno, hay una canción del Hotel California, eso dice. You can check in anytime you want, but you can never leave. Y es la entrada al mundo de las drogas. O sea, eso es lo que dice a eso se refiere esa canción. Nunca sabes por dónde empiezas, pero no por cómo acabarán. El bien nunca hecho hasta entonces y que ya jamás podrá hacerse. No podemos admitir que existe el bien sumo como independiente de la virtud sin la cual en la persona humana nada puede haber excelente. El primer error filosófico, psicológico. ¿Lo habían oído mencionar? Sí. ¿Tú? Yo creo que no. Bueno, chútatelo y grábatelo en tu disco blanco. El primer gran error de todos los psicólogos
psicoanalistas y creadores de corrientes y teorías de personalidad, es el psicologismo, cuyo lema principal es: las cosas no son como son, sino como yo las siento. Dios no es el que es, sino como tú lo percibes. Cada quien tiene su versión. Ya, ok. ¿Qué verdad escoges? Sí, no, exacto. ¿Sí? No. Es que esta frase está... Sí, justamente como lo hacen los niños. Para los niños, la verdad, las cosas no son como son, sino como las percibimos. Cuando yo a los 5 años veía al diablo parado en mi puerta, que yo lo veía, yo creía que el diablo era como yo lo veía. Pero cuando mi padre me dice es que el diablo no tiene cuerpo, es un espíritu puro, dejé de soñar en el diablo. ¿Y quién era? ¿Tu tío? Pues tenía cara de tío, sí, fíjate. Era un que sombrero no sé. colgado en el perchero. No, yo creo, no, y la- no, Era una producto de sombra. tu imaginación. Era la imaginación. Además, una imaginación culpable y hostigada. Sí, claro que se iba a Sí. representar en un Yo, diablo. a los 8 años, iba caminando por la calle, no las platiqué esto. A los 8 años. Ahí voy, 2 segundos. Y dije, No, no, está bien. esto que yo veo, ¿lo vemos todos? O nada más yo. ¿O nada más yo? Y cada quien tiene. Y desde ahí fue que empezó la intención de estudiar psicología. Destruye poco a poco la posibilidad de que cada día más personas entren en contacto con un conocimiento cierto de las normas universales de moralidad. El psicologismo es la entrada a todos los errores morales posibles. Al aborto, a la píldora del día siguiente, a la adopción de niños o parejas homosexuales, porque toda esta parafernalia de Ebriard, de Marcelo Lagoselo, Charcoselo, Ebriard y compañía, que ya iba a ir a Nueva York a que le dieran su premio, y ya lo ungieron como próximo presidente, ya lo verán. Si ayer se sacó la lotería, ¿por qué? Pues porque él es el impulsor principal del aborto con base en el psicologismo. Porque las mujeres alegan, es que no es mi cuerpo, es Soy que yo no libre. quería, es que yo tengo el derecho a decidir, es que yo me voy a morir si no aborto en condiciones asépticas, es que yo le quería decir que no al galán, pero él me violó, es que yo estaba enamorada. Ah, no, sí, entonces, no, los derechos de las mujeres, toda la fundamentación en pro del aborto es psicologismo puro. A ver, acá quisiera yo hacer un hincapié en que la psicología, si ustedes se fijan en la Gestalt, en la programación neurolingüística, en el AT, en las constelaciones, todo esto, tiende a que de manera empática construyamos representaciones metafóricas de la realidad. Entonces, por ejemplo, mi relación con mi mamá la pongo acá, ¿no? Entonces, eso como técnica, la psicología realista dice que es muy valioso y muy válido Como herramienta, como herramienta. fíjate. Pero la psicología realista siempre tiene en el fondo la premisa de que necesitamos hacer que ese paciente concreto reconozca la verdad acerca de qué es una relación sana con su mamá, ¿no? cuáles son sus vínculos obligatorios, con su mamá. Es decir, somos ciertamente más directivos, ¿no? Y no directivos en función de nuestras percepciones. Y no somos neutros, ¿eh? Así es. Porque eso sería el psicologismo. Exacto, el psicologismo es neutro éticamente. Nosotros no podemos Eso me ser. acaban de Que criticar no se en puede Ibero. de ahí. Como maestro en universidad, doy clase en la maestría en la Ibero, me acaban de decir, es que no eres tan humanista, eres muy directivo, como Sí. que tienes claro lo que quieres, Así y es. así quieres. Bueno, Y dile que me sí. la acabo de llevar de Dile crítica. que Pero no Sí, existe la sí. neutralidad. Exacto. Es que no existe O la sea que le neutralidad. voy a reafirmar, sí, Sí, efectivamente, y si por eso me efectivamente. dan las gracias, Sí. pues por eso que les vaya Es bien, que, pero sí. es que no se puede ser neutral, Claro, porque la norma es anterior. Porque además ellos mismos no son neutrales, o sea, El decir psicologista no es neutral. soy neutral ya es tomar una posición. Y es manipular. El decir ya no deseo nada es un deseo más. claro. El decir soy neutral es tomar una posición. Nada es La cierto, posición hay de algo que tú cierto. construyes la Exacto. verdad. Exactamente. Entonces, Psicologista. entonces Aquí sí, está, ahí está. ya efectivamente, tienes el- sí. Sí, sí soy directivo. Que no es lo Sí. mismo eso Que ser autoritario. y que ser No, directivo me aconsejador de Aconsejador de abuelita, ¿no? abuelita, ¿no? Sí. El psicologismo, lo grave del psicologismo y que le da su siniestra originalidad. Dice Enrique que soy muy hiperbólico, pero me encanta. ese lenguaje. Sí, cierto, sí. Bueno, molesta el lenguaje, pues Claro. le bajo, ¿no? No, es padre escuchar. Dejarías de ser Una radionovela. Aprendemos Sí. nuevas palabras. Así es. Siniestra originalidad es el prejuicio de reducir todo reflejo
o toda disposición del alma a causas mezquinas y excluir los factores espirituales, y de ahí la tendencia bien notoria a ver como saludable todo lo que es impulsivo y espontáneo, vulgar y sin restricciones, y como neurosis o locura en lo que es noble y profundo como la ética universal. O la contención, O la las contención. virtudes, A ver, o las- ¿Sí? O sea, todo lo que es para el psicologista, la neurosis es la continencia, la castidad, la virginidad, la monogamia, todo lo que sea, como diría Freud, reprimir el instinto erótico. O sea, todo lo que no sale. Todo lo que no sea es impulsivo. espontáneo. Y si tú observas la parafernalia de la publicidad actual, así vivimos nuestra vida. Somos auténticos. Exacto. Vamos a tomarnos una Les cubita. encanta ¿Por saber. qué me limitas? Que Sí, sean 8. soy antillano y qué. Sí. Y el cuate es un adefesio monstruoso, ¿no? Ah, pero soy antillano y qué, ¿no? Y vende un ron para Sí. ponerse para atrás. Sí. Y eso vende de manera arrolladora. Hay una estadística de la UNAM que ya vamos, ya es muy clara, que estudia cuáles son las profesiones que tienen más índices de drogadicción, y otra muy interesante de divorcio. Y el más alto índice de divorcios no lo tienen los abogados, lo tienen el segundo, el primero son los psicólogos. Claro. Y es por esto, porque entonces, ¿cuál es? O sea, no hay sentido de obligación.